intermedio. ¿Sí? En general, cuando lo apliquemos, voy a escribir TBI, para no escribir tanto. Sí, pero acuérdense, teorema del valor intermedio. Bueno, voy a empezar con un ejemplo. Ejemplo. Sea, vamos a tomar una función, bueno, x cuadrado más 1, esa parábola que me gusta. Y consideremos el intervalo cerrado 0, 2. O sea, ¿se ve? Sí, bueno. Vamos. Lo que voy a hacer es analizar, me voy a fijar un poquito qué le pasa a esa función. Solamente voy a hacer el análisis en el intervalo 0, 2. Entonces, esta función, digamos, cuando x vale 0, la función vale 1. Cuando x vale 1, la función vale 2. Por ejemplo, y cuando x vale 2, lo que me equivoqué hace un ratito, la función vale 5. ¿Sí? Y tienen la parábola. ¿Sí? Dibujo solamente ese pedacito de parábola porque estoy considerando lo que pasa en el intervalo cerrado 0, 2. A la izquierda, ahí verá. Voy a poner el teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el gráfico de la f en el intervalo que considero. Que estoy considerando que es el 0, 2. Notemos que la función en el extremo, voy a ver qué le pasa a la función en los extremos, que en el extremo x igual a 0, tengo que la función vale 1, acá, y en el extremo derecho, x igual a 2, la función vale 5. Y ahora lo que les pido, a ver, quien primero me escriba un número en el chat, quiero que me diga un número que esté comprendido entre 1 y 5. Que no sea ni 1 ni 5. Bueno, Francesco me dice 4. Bueno, Francesco dice 4, Tomás dice 3, Francisco también 3, Lautaro 2, ¿sí? 3,4 también me sirve, como dice Facundo, me pueden decir pi, si quieren, cualquier número real que esté comprendido entre 1 y 5. Entonces, el primero fue un 4. Bueno, no sé si el primero fue el 3 de Álvaro o el 4 de Francesco. Me da igual. Entonces, supongamos que viene alguno de ustedes y me dice 4. Bueno, entonces yo vengo al 4 acá, en el eje Y. Y lo que me dice este teorema es que yo puedo garantizar que existe algún punto en el intervalo abierto 0, 2. Yo estaba considerando un intervalo cerrado. Yo lo que puedo garantizar es que existe un punto, no sé, llamémoslo C, en el intervalo abierto 0, 2, tal que la función en el C vale 4. ¿Sí? Y fíjense que eso lo puedo hacer precisamente por dos cosas. Una, porque el 4 está comprendido entre el 1 y el 5, que fue como yo les pedí el número. Y la otra, porque la función es continua. ¿Sí? Si la función no fuera continua, eventualmente, por ejemplo, acá, a la altura del 4, el gráfico podría tener un agujerito, con lo cual yo no podría garantizar lo que les acabo de decir. ¿Sí? El mismo análisis sirve para cualquier valor que tomen entre 1 y 5. Entonces, por ejemplo, con el 3 de Álvaro. Entonces, para que no se ofenda a nadie, supónganse, vamos a considerar el 3
de Álvaro. Entonces, el 3 también está entre 1 y 5, entonces me sirve. Lo que me afirma el teorema del valor intermedio es que yo puedo garantizar que existe algún valor en el intervalo abierto. Acá, si escribo acá C, voy a hacer un lío, digamos. Si quieren, pongo acá D, tal que la función en D vale 3. Y eso entonces lo voy a poder hacer para cualquier número que yo considere estrictamente contenido entre 1 y 5. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si para los que me dijeron 2, con el 2 es más fácil porque yo además puedo decir cuál es el valor, digamos. Lo puedo decir a ojo, digamos. Si toman el valor 2, acá en el eje Y, el valor 2 se corresponde con el 1. ¿Sí? Esto es consecuencia de que una función, si la función es continua, entonces no pega ningún salto en el camino. O sea, en el camino desde el punto de coordenadas 0, 1 hasta el punto de coordenadas 2, 5. ¿Sí? Y eso es lo que afirma el teorema. Vamos a escribir esto que acabo de hacer y después enunciamos el teorema. Entonces, elegimos un número cualquiera comprendido entre 1 y 5. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tomar y igual a 4. O Álvaro escribe y igual a 3. ¿Sí? Podemos afirmar que hay un punto C que está en el interior del intervalo, este es paréntesis, en el interior del intervalo 0, 2, o sea, del dominio que estamos considerando, tal que f de C vale 4, o sea, el valor que habíamos propuesto. Y esto lo podemos hacer, entonces, para cualquier número estrictamente comprendido entre 1 y 5. ¿Ah? ¿Sí? Esto puede hacerse, o sea, este razonamiento vale, si quieren, es otra forma de escribirlo. Esto puede hacerse si tomamos cualquier I comprendido entre 1 y 5. ¿Sí? O sea, por ejemplo, 2, 3, pi, vi que por ahí creo que Tomás dijo E, etc. Cualquier número que esté acá, ¿sí? En el 1, 5, es imagen de algún número del intervalo abierto 1, 2, por la función F. Entonces, la clave de eso, repito, es que el intervalo que consideramos es cerrado, que la imagen en el extremo izquierdo y en el extremo derecho son distintas, entonces nos permiten tomar entre 1 y 5, son distintos 1 y 5, entonces podemos tomar valores intermedios, ¿sí? Y clave también que la función es continua. Entonces, esas van a ser las tres hipótesis del teorema que voy a enunciar a continuación. Entonces, el teorema ¿sí? Que se llama entonces del valor intermedio o de Cauchy, lo llaman algunos, Cauchy, un matemático francés, ¿sí? Pero que tiene muchos teoremas, entonces puede ser confuso llamarlo de Cauchy, entonces yo prefiero del valor intermedio. Y nos dice que si f es continua en el intervalo cerrado AB, la última parte, ¿quieren que vuelva un segundo a la hoja anterior? Ahí vuelvo un segundo y seguimos usando el teorema.
Sí, todo lo que está en azul dice, elegimos un número cualquiera comprendido entre 1 y 5, coma, por ejemplo, y igual a 4. Punto. Podemos afirmar que hay un punto C que pertenece al intervalo abierto 0,2, tal que f de C es igual a 4. Punto. Esto puede hacerse si tomamos cualquier I comprendido entre 1 y 5. Y ahí dije, por ejemplo, 2, 3, pi, e, etc. En realidad tienen infinitas opciones, ¿no? Cualquier número que esté comprendido entre 1 y 5. De nada. Mirá, Diego, podría pasar, mirá, si no me entiendo mi propia letra, bueno, yo por suerte me la entiendo, pero por ejemplo mi viejo, que es médico, me ha pasado de pedirle qué dice acá, porque no le entiendo nada de lo que escribe, y él tampoco sabe lo que escribe, o sea, no se entiende. Así que mi letra sí no es fea y capaz que los demás no la entiendan, pero yo todavía la entiendo. Bueno, entonces vuelvo al enunciado del teorema. Entonces, teorema del valor intermedio o de Cauchy. Dijimos, si f es continua en el intervalo cerrado AB, con f de A, o sea, el valor de la función en A, distinto al valor de la función en B. Y si K es un número estrictamente comprendido entre f de A y f de B, y fíjense, todas esas son hipótesis del teorema. Si pasa todo eso, entonces, acá viene la tesis del teorema, lo que podemos afirmar es que existe un número C estrictamente comprendido entre A y B, o sea, perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la función en ese C vale K. Fíjense que es exactamente, a ver, vamos a repasar el teorema y voy a ir subrayando las hipótesis, que es todo lo que uno tiene que chequear que se cumple cuando quiere aplicar el teorema. Entonces, primero, F tiene que ser continua en un intervalo cerrado, AB. Además, se tiene que cumplir que la hipótesis de que las imágenes en los extremos del intervalo sean distintas. O sea, f de A distinto de f de B. Y el número K que ustedes eligen, ¿sí?, tiene que estar estrictamente comprendido entre f de A y f de B. O sea, no me sirve en principio tomar f de A y f de B. O sea, f de A o f de B para hacer el análisis, ¿sí?, sino que tomar algún número que esté estrictamente comprendido entre ellos. ¿Sí? Entonces, si pasa todo eso, si se cumple toda esa lista de hipótesis, entonces lo que podemos afirmar es que K es la imagen por la función de algún elemento del intervalo abierto AB. Fíjense que con el ejemplito que habíamos visto antes, es exactamente, se cumplen todas las hipótesis, ¿sí? O sea, la función x cuadrado más 1 que habíamos tomado era continua en un intervalo cerrado que tomamos 0,2 en ese caso para hacer el análisis. ¿Sí? Esa f es continua. ¿Por qué es continua en el intervalo cerrado? Bueno, porque es continua.
en todo el punto repasemos la definición de la clase pasada, es continua en todo el punto del intervalo abierto 0, 2, y además en el 0 es continua por la derecha y en el 2 es continua por la izquierda. Además, en el 0 vale 1 y en el 2 vale 5, o sea, toma valores distintos en los extremos del intervalo. Entonces, si ustedes toman cualquier número estrictamente comprendido entre 1 y 5, ¿sí? Como cualquiera de los que me propusieron ustedes, ahí se cumplen todas las hipótesis del teorema. Entonces, ¿qué es lo que podemos afirmar? Que existe un C en el intervalo abierto 0, 2, tal que la función en ese C vale el valor K que ustedes me daban, digamos, o sea, 4, 3, cualquiera. ¿Sí? Entonces, acá después del enunciado del teorema voy a hacer un dibujito, simplemente genérico para representar lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos un intervalo cerrado AB y una función continua en ese intervalo cerrado. O sea que la puedo dibujar sin levantar la fibra. Además, no leí todo lo que escribieron desde hace un ratito. Ahora ahí lo leo. Entonces, además, f de A es distinto de f de B. ¿Sí? Fíjense, hasta ahí se cumplen todas las hipótesis. Entonces, si ahora ustedes me dan un número K cualquiera que esté estrictamente comprendido entre f de A y f de B, ¿qué es lo que afirma el teorema? Es que existe un C, acá me quedó justo muy en el borde, pero bueno, no importa, existe un C en el intervalo abierto a B, o sea que no es ninguno de los extremos, tal que la imagen de la función en el C vale precisamente ese valor K. Entonces la forma de mirarlo es, ustedes primero eligen el K y a partir del K buscan el C. O sea, se fijan dónde pasa la curva a la altura de K, digamos, y luego encuentran el C. ¿Está? O sea, así y así, son unas flechitas ahí azul. Ese es el sentido en el que hay que mirar las cosas. Un error común es no entender dónde se toma ese K. ¿Sí? Ahora con los ejemplos vamos a tratar de dejarlo claro, pero es un error común en los parciales, por ejemplo, no darse cuenta dónde tomar ese K, o sea, confundir que el K se toma, por ejemplo, en el intervalo AB, y no es al revés, digamos. Déjeme que leo los últimos mensajes. Bueno, Lautaro dice empezó lo bueno, si te parece. Bien, Tomás dice, ¿por qué f de A es distinto de f de B? ¿Qué tal si es una función periódica? Buena pregunta. Ahí le respondo. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? El enunciado del teorema al menos. Capaz que las dudas surgen cuando intentemos aplicarlo. ¿Sobre el enunciado alguna duda? Entonces, nosotros podríamos hacer un ensayo de qué pasa si falla cada una de las hipótesis del teorema. Por ejemplo, que la función no sea continua o que f de A sea igual a f de B. ¿Sí? Si K es un número estrictamente, no leía bien, solucionado. Ok. Entonces, fíjense, lo que dice Tomás es pregunta, ¿qué pasa si falla alguna de las hipótesis? Entonces, por ejemplo, si f de A es igual a f de B. Eso es lo que... Bueno. Lo que pasa es que si f de A es igual a f de B,
por ejemplo. Entonces acá, ¿qué pasa si f de A fuera igual a f de B? Entonces, si f de A igual a f de B, no tiene sentido pensar en un número intermedio, digamos. O sea, en un número que esté comprendido entre esos dos. Tomás, ¿sí? Fíjate, un ejemplito. Siempre conviene hacer ejemplo, en este caso, con gráficos de funciones. O sea, suponete que acá está A, acá está B, y la voy a hacer de forma tal que f de A valga lo mismo que f de B. ¿Sí? O sea que acá falla una de las hipótesis del teorema. Bueno, pero entonces, ¿qué K tomamos? Acá. ¿Sí? Entonces, en este caso no tiene sentido hablar de que es tomar un K que esté comprendido entre f de A y f de B para ver, digamos, que efectivamente o sea, hay algún C en el medio, digamos, en el cual se cumple con eso, digamos. O sea, no se puede elegir el K. Esencialmente por eso falla el teorema ahí. No se puede elegir K. ¿Se entiende? Por otro lado, veamos, ya que estamos analizando las fallas cómo, eh, cómo el teorema podría no valer si fallan las hipótesis, ¿qué pasa si f no es continua? Entonces, supónganse que las demás hipótesis sí valen, o sea, tomamos el intervalo cerrado, f de A distinto de f de B, pero supónganse que la f acá hay un valor, digamos, en el intervalo abierto a B para el cual tiene una discontinuidad. O sea, supónganse que le doy hago valer ese otra cosa. O sea, tiene una discontinuidad de tipo evitable en AB. ¿Sí? Va a fallar igual si la discontinuidad es de otro tipo. Entonces ustedes tienen f de A, tienen f de B, y ahora me dicen, bueno, elijo un número K que esté estrictamente comprendido entre A y B. Y bueno, con casi cualquier elección de K van a tener suerte, pero ¿qué pasa si justo en este caso eligen un K que esté justo a la altura del agujerito? ¿Sí? Fíjense que el teorema falla. O sea, ¿por qué? Porque no hay ningún C, si piensan que el C está ahí, no hay ningún C tal que la función valga acá. ¿Se entiende por qué falla ahí el teorema si la hipótesis de continuidad no se cumple? Entonces, fíjense que en este caso no existe un C en el intervalo abierto AB tal que f en C valga acá. ¿Por qué? Porque la función no es continua, se está fallando una de las hipótesis. Entonces, por eso estamos dando este teorema en esta unidad, digamos, cuando estamos viendo continuidad. Porque es imprescindible que se cumpla la continuidad para que valga el teorema. Bruno, ¿vale igual el teorema si en el ejemplo 1 el f de b tuviera un valor menor en el eje y que le... Sí, por supuesto. Por supuesto. Eh, lo importante es que f de a sea distinto a f de b. No me importa si está más arriba o más abajo. ¿Sí? Lo importante es que sean distintos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. ¿Cómo se suele aplicar este teorema? El tipo de ejercicios en el que se aplica. Entonces, ejemplo.
mostrar, por ejemplo, mostrar que la ecuación x al cubo. Bueno, este que les voy a hacer es el ejercicio 8a del práctico. La ecuación x al cubo menos 3x igual a menos 1 tiene solución en el intervalo. Ahí vuelvo, Lautaro, en el intervalo. Me dicen el 0,1 abierto. Vuelvo. ¿Esto, Lautaro? Si f no es continua, entonces no necesariamente vas a encontrar un c tal que la función tome el valor k. Entonces, este ejemplo es además el ejercicio 8a del práctico. ¿Sí? Tiene que mostrar que la ecuación x al cubo menos 3x igual a menos 1 tiene solución en el intervalo 0,1. Bueno, fíjense que no les pide encontrar la solución. Les dice solamente mostrar que tiene solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de valor intermedio. Podemos graficar, en este caso sí es un polinomio de grado 3, se podría graficar, pero tampoco es lo que nos pide. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de resolverlo primero sin graficar y después hacemos un esbozo del gráfico para darnos una idea de qué es lo que está pasando. O vamos graficando a medida que hacemos un análisis. Entonces, fíjense, nos dice x cubo menos 3x igual a un número menos 1. Yo quiero ver que hay algún c, si quieren, una solución c para la cual eso se cumple. Entonces, este x cubo menos 3x va a ser mi candidato a f de x. Y el menos 1 va a ser mi candidato acá, en el teorema. Y el intervalo cerrado que voy a analizar es, bueno, si la solución me piden ver que está en el intervalo abierto 0,1, vamos a ver qué pasa en el intervalo cerrado, digamos. O sea, podría considerar el intervalo cerrado 0,1. Entonces, vamos a escribir. Sea f de x dada por x cubo menos 3x. Que, bueno, es continua en todo R, si quieren. ¿Sí? ¿Por qué es continua en todo R? Por ser polinomial. Por ser polinomial. En particular, voy a ir itemizando, f es continua en el intervalo cerrado 0,1. ¿Sí? Y este es un intervalo cerrado. Ah, bien, ahí Lautaro manda el gráfico de la cúbica en ese link. Ahora, ¿qué le pasa a la función f en los extremos del intervalo? Tenemos que f en 0 vale 0 menos 3 por 0 vale 0. Y f en 1, o sea, f en el otro extremo del intervalo vale 1 al cubo, 1. Menos 3 por 1 es menos 2. Entonces, f en 0 es distinto de f en 1. O sea, fíjense que lo que estoy chequeando es que se cumplen las hipótesis del teorema. O sea, tienen la función continua en un intervalo cerrado y tal que en los extremos del intervalo las imágenes son distintas. Ahora, el valor k igual a menos 1, si tomo k igual a menos 1, digamos, este valor de k está estrictamente comprendido
entre f de 0 y f de 1, ¿sí? Porque k igual a menos 1 está comprendido entre 0 y menos 2. ¿Sí? Entonces, entre f de 0 y f de 1. Se cumplen todas las hipótesis del teorema. Luego, el teorema del valor intermedio afirma que existe un C, pero ese C ¿dónde vive? En el intervalo abierto 0, 1, tal que f de C vale K. ¿Cuánto? K es menos 1. Y ahí está. O sea, ¿qué es lo que escribí acá al final? El teorema del valor intermedio afirma que existe un C en el abierto 0, 1, tal que f de C es igual a menos 1. Eso es lo mismo que estoy diciendo en símbolos, que la ecuación dada tiene solución. O sea, existe un C en 0, 1, tal que f de C, pero f de C es C al cubo menos 3 por C vale menos 1. O sea que lo que estoy diciendo es que la ecuación dada tiene solución en el intervalo 0, 1. Independientemente del gráfico, a ver ahí. Ahí estoy viendo el gráfico que mandó Lautaro. A ver si les comparto la pantalla de ese gráfico. ¿Ven la pantalla? Entonces fíjense. A ver, yo ahí... ¿Cómo uso esto? Bueno, fíjense. Estamos haciendo esta es la función x cubo menos 3x. Y acá está graficada en el intervalo 0, 1. Fíjense, en el 0 vale 0. Estoy ahí parado en el origen de coordenadas. Y en el 1 vale menos 2. Lo que nos pregunta el ejercicio, digamos, o lo que tenemos que ver es que efectivamente existe un valor C que está entre 0 y 1, ¿sí? Tal que la función ahí vale menos 1. Y fíjense que sí, ¿no? O sea, aíslen. Yo puedo seguir sumeando esto como ahora. Bueno, fíjense, intenten hacer un zoom, mental aunque sea, en el intervalo 0, 1 de X, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que entonces hay un valor de C tal que la función vale menos 1 en ese C. Digamos. Con ese C está comprendido entre 0 y 1. Fíjense que lo que nos interesa es que la solución está en el intervalo 0, 1. No nos piden quién es la solución. ¿Sí? Aunque en este caso quizás la podemos calcular explícitamente. Lo que pasa es que este teorema es especialmente útil en casos en los cuales no se puede calcular la solución explícitamente, ¿sí? O se vuelve muy difícil. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo. A ver, creo que este me sirve. Probar que la ecuación seno al cubo de x igual a coseno de x, ¿sí? Tiene una solución en el intervalo 0, pi abierto. ¿Sí? Y acá ustedes pónganse a jugar con las identidades trigonométricas a ver si lo pueden resolver analíticamente y van a ver que es muy difícil. Entonces, de hecho no sé si se puede resolver analíticamente. Es probable que no, muchas veces no se puede. Pero entonces, acá lo único que nos piden es ver que hay una solución en ese intervalo. Entonces,
Una cosa que pueden graficar es, para darse una idea de la situación, es graficar, o sea, en un mismo gráfico, esbozar la función seno al cubo y esbozar la función coseno de x, ¿sí? Y ver que se cortan efectivamente. Entonces, esas serían, en los puntos de corte serían las soluciones. Ahora, si nos piden solamente probar que existe una solución, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema del valor intermedio. Entonces, tomo f de x, la función seno al cubo de x, menos coseno de x. Lo que yo voy a, o sea, para ver que se cumple esta igualdad, ¿sí? O sea, que seno cubo de x igual a coseno de x en algún lado, lo que me voy a fijar es que su resta es 0 en algún lado. ¿Sí? Que es continua, esta función es continua, ¿sí? Porque tenemos composición de trigonométrica, seno y coseno, en el intervalo cerrado 0pi. ¿Sí? Estoy chequeando que se cumplen las hipótesis del teorema del valor intermedio. Además, la función en el 0 vale, veamos cuánto vale. Vale seno al cubo de 0 menos coseno de 0. Seno de 0 es 0, o sea que al cubo me da 0. Y coseno de 0 es 1, o sea que la función en el 0 vale menos 1. La función en el extremo derecho del intervalo, pi, vale seno al cubo de pi menos coseno de pi. Entonces, seno de pi vale 0 también. Al cubo es 0. Menos coseno de pi vale menos 1. ¿Sí? Entonces me queda menos 1, o sea, 1. Fíjense que estos dos valores son distintos. ¿Sí? O sea que se cumple la otra hipótesis del teorema del valor intermedio. ¿Sí? Que el valor de la función en los extremos del intervalo es distinto. Ahora, tomo k igual a 0. ¿Puedo tomar k igual a 0? Sí, Vera, decime. Bien, porque lo que yo quiero hacer, o sea, nosotros tenemos que ver a pregunta por qué pusimos f de x como la resta, seno al cubo menos coseno. ¿Sí? Esencialmente porque, como yo quiero saber el teorema de valor intermedio, yo quiero tener una función para evaluar en los extremos y comparar esos extremos, ¿sí? Entonces, acá yo tengo dos funciones, si querés. Entonces tendría una f y una g, si tomo seno al cubo y coseno. Entonces digo, bueno, voy a poner todas juntas. Voy a poner todas juntas del mismo lado. ¿Cómo? Haciendo la resta. Entonces, si yo paso, probar, a ver, escribo acá abajo en lápiz, seno al cubo de x igual a coseno de x, es lo mismo que seno al cubo de x menos coseno de x igual a 0. Entonces, ver que estas dos ecuaciones son equivalentes. O sea, ver que existe una solución de la primera es lo mismo que ver que existe una solución de la segunda. La diferencia es que la segunda forma de escribirlo, con la resta, me ayuda a la hora de usar el teorema de valor intermedio. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto que estoy haciendo. O sea, porque tengo una función de un lado y la comparo con un número. ¿No se ve la hoja? ¿Se entiende, Vera? Ok. ¿El resto está viendo la hoja?
Bueno, Marco, por suerte esto está quedando grabado, así que... Bueno, no vos, digamos, la conexión de último. Es la culpable. Entonces, vuelvo acá. Entonces, hice ese artificio de escribir una función como seno cubo menos coseno de x. Entonces, lo que yo quiero ver es que hay algún valor de x en el intervalo abierto 0pi donde esta f, que es seno cubo menos coseno, vale 0. Entonces, esta función es continua en el intervalo cerrado 0pi. En el 0 vale menos 1 y en pi vale 1. ¿Sí? Son distintos esos valores. Entonces, si tomo un valor de k que está estrictamente comprendido entre menos 1 y 1, por ejemplo, k igual a 0, ¿qué es lo que me afirma? Entonces, tomo k igual a 0, que está estrictamente comprendido entre menos 1 y 1. ¿Qué afirma el teorema del valor intermedio? Afirma que existe un C en el intervalo abierto 0pi, tal que f en C vale k. Ahora, f en C es seno al cubo de C menos coseno de C vale k, y k dijimos que lo tomamos igual a 0. Y fíjense, fíjate ver a vos, pues esto está relacionado con tu pregunta, ahora vuelvo a pasar el coseno sumando al otro lado. Entonces me queda seno al cubo de C igual a coseno de C. En definitiva, ¿qué es lo que probamos? Que existe un C en el intervalo abierto 0pi, tal que seno al cubo en ese C coincide con el coseno de C. O sea, que la ecuación original tiene una solución en el intervalo 0pi. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Esperen un segundo. Sí. Lautaro. La misma conclusión del ejemplo anterior. Bueno, espera que quite la hoja. Mientras tanto, ¿alguien puede graficar en algún graficador y compartir la pantalla si tienen ganas? El gráfico del seno cubo y el gráfico del coseno juntos en el mismo gráfico. Mientras tanto, ahí va. Ok, Gino, gracias. Ahí está el ejercicio anterior, Lautaro. Francisco, ¿de cuál? ¿Del ejercicio actual? ¿Del último? Bien, ahí voy. El problema de no tener pizarrón, que dejamos todo escrito. Este es el ejemplo anterior. Lo voy a subir un poquito. Y eso que está ahí abajo. Ah, bien. Y este es el ejercicio, el último ejemplo. ¿Por qué el C pertenece a un intervalo abierto? Pregunta Gonzalo. Porque es lo que afirma el teorema, ¿sí? El teorema del valor intermedio, Gonzalo afirma que el C vive en el intervalo abierto. ¿Sí? Entonces, a ver quién tiene el gráfico. Bueno,
Dale, Gino, sí, compartí. Diego también lo hizo. Bueno. Bien, ahí está. Ahí Gino compartió el gráfico de la función. De las dos funciones, seno al cubo y coseno. Están las dos, la f y la g. ¿Sí? ¿Ven? La curva más suave, que es la que ya conocemos, el gráfico del coseno. Y la otra que tiene como esas onditas más raras es la del seno al cubo. Y ahora está bien, hace zoom para que veamos el intervalo de x, 0, pi. Bien, ahí está. Bueno, entonces ahí vemos el gráfico de las dos funciones en el intervalo 0, pi. El ejercicio nos decía ver que la ecuación seno al cubo de x igual a coseno de x tiene solución en ese intervalo. Esencialmente es comprobar que esas dos curvas se cortan en algún punto del intervalo y fíjense que eso vemos en el gráfico. Se cortan ahí en el punto donde tiene en este momento la flechita. ¿Sí? En ese punto se cruzan los dos gráficos. O sea, el x para el que pasa eso, que sería lo leemos en el eje X, es la solución que estamos buscando. En realidad no la estamos buscando porque no nos piden encontrar la solución, solamente nos dicen ver que existe solución. Vemos que en particular ese X está en el intervalo 0 pi sobre 2, ¿sí? Pero no sabemos exactamente cuánto vale. El año que viene, cuando hagan análisis numérico, van a haber métodos numéricos para encontrar, para aproximar, mejor dicho, la solución. O sea, en ecuaciones como esta, que son muy difíciles o no se pueden resolver analíticamente, entonces, el teorema del valor intermedio en este caso nos sirve para saber, bueno, en tal intervalo hay una solución. Y después hay que usar algún método numérico, o sea, escribir algún programita para encontrar esa solución efectivamente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Ven el gráfico? ¿El gráfico ayuda? ¿Alguna pregunta? Por acá anda, dando vuelta. Bueno, seguimos entonces. Muchas gracias, Gino. Un caso particular del teorema del valor intermedio que tiene nombre, que alguien lo dijo el otro día, es el teorema de Bolzano. Que esencialmente el teorema de Bolzano nos dice, bueno, es un caso particular en el cual el K vale 0. Entonces, como caso particular, del teorema del valor intermedio, podemos mencionar el teorema de Bolzano. Digamos, afirma que si f es continuo en el intervalo cerrado AB, tal que el signo de f de A es distinto del signo. Cuando digo signo me refiero a si el valor es positivo o negativo. Es distinto del signo de f de B. Entonces, existe un C en el intervalo abierto AB, tal que la función en el C vale 0. Esencialmente es lo que hicimos en el ejemplo anterior, cuando pasamos el coseno restando, que fue lo que preguntó Vera. ¿Sí? Son equivalentes, un teorema, bueno, no son equivalentes un teorema con el otro, pero este es consecuencia del anterior.
Dice mencionar. Acá. Entonces, un dibujito para ayudar a entender este. Y vean que en esencia son lo mismo, digamos. O sea que si vale el teorema del valor intermedio, entonces también vale este. Supónganse que tenemos el intervalo cerrado a b, una función continua en el intervalo cerrado a b. Fíjense, es continua, la dibujé sin levantar la fibra de la hoja. Y tal que el signo de la función en a, o sea, acá f de a, fíjense que es positivo. Y f de b, me quedé corto con el eje, y f de b es negativo. Entonces hay un cambio del signo. Entonces lo que puedo afirmar es que si tomo cualquier k entre f de a y f de b, como antes, existe un c tal que f de c es k. Este es un caso más particular. Dicen que, bueno, si la función tiene cambio de signo, a medida que me voy desde a hasta b, entonces existe un c en el intervalo abierto tal que f de c vale 0. ¿Sí? Hice este dibujito a propósito para mostrarles que existe un c en ningún momento, tanto en el teorema anterior como en este, en ningún momento me dice que ese c es único. ¿Sí? Podría haber más de uno, como en este caso que hice recién, hay 3. O sea, acá hay un C1, acá hay un C2 y acá hay un C3. Entonces, como la función es continua en el intervalo B, en A tiene un signo, en B tiene otro, lo que podemos asegurar es que en algún momento se produce el cambio de signo. O sea, que en algún momento la función, el gráfico de la función, tiene que cortar al eje X, ¿sí? Y eso puede pasar más de una vez. O sea, en este caso lo hice 3 veces, ¿sí? 1, 2, 3. Lo que sí es seguro que va a pasar es que tiene que ser una cantidad impar de veces, ¿sí? Porque si fuera 2 veces solamente, 1, 2, después me voy a quedar de vuelta en f de b positivo, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que eso tiene que pasar es impar, pero eso es un detalle. ¿Se entiende?